slide y en el último tienen mi correo electrónico. Si alguien tiene interés de comunicarse conmigo por cualquier razón relacionada con los temas que yo ofrezco y particularmente con este tema, con mucho gusto atenderé su interés, si está a mi alcance. Bien, ¿qué contenidos vamos a cubrir en el día de hoy? Un poco hablar, no podemos hablar de un proceso aislado que forma parte de un movimiento mucho más amplio. Open Peer Review es un elemento o un proceso o un movimiento, se puede llamar de distinta manera, que se incluye dentro de este movimiento de ciencia abierta o ciencia ciudadana o ciencia pública, ciencia participativa. Por ende, vamos a hablar cómo surge este movimiento de ciencia abierta, ofrecer algunas definiciones, características y elementos que incluye la ciencia abierta. También un poco para contextualizar el porqué de este interés particular de hacer la ciencia y todos los procesos que la caracterizan, la producción científica de manera abierta, un poco de datos relacionados con las revistas científicas que publican y manejan la comunicación científica en general. Luego hablar de revisión por pares tradicional, tipos y críticas, bien brevemente, y pasar al tema de la revisión abierta, la definición, la importancia, los valores, cómo transcurre el proceso de revisión abierta y al final ofrecer algunos modelos y ejemplos tanto de plataformas como de productos, de artículos ya revisados utilizando este modelo de Open Peer Review o de revisión abierta por pares. El contenido es organizado de esta manera para ir de lo general a lo particular. Para hablar de la ciencia abierta o ciencia ciudadana y participativa, tenemos que recordarnos que hubo un predecesor de este concepto y de este movimiento, que es la web 2.0, la llamada web social. Y los productos de la web 2.0, de la web social, lo conocemos todos. Todos somos usuarios de ellos con distintos propósitos, tanto de recreación como de comunicación personal, de comunicación científica y de otro tipo de comunicación. La ciencia 2.0 o la ciencia participativa adopta las características de la web social empleando tecnologías de código abierto, interconexión de servicios, hablando ya de aplicarlos en la ciencia, el trabajo colectivo, colaborativo, internacionalizado, incluye una nueva cultura de trabajo, relacionarse, compartir, participar, algo que es nuevo en la cultura científica, y estos cambios ocurren los últimos 20, 25 años. Ya se están rompiendo, ya se están diluyendo los límites formales de los grupos científicos, los paradigmas dominantes en la producción científica, y se está trabajando con unos nuevos modelos, se crean plataformas donde los científicos pueden actuar de diferentes maneras, compartiendo trabajos en distintas redes sociales académicas como Google Scholar, Profiles, ResearchGate, Academia, ORCID, etcétera. Se conocen y se intercambian datos en diferentes repositorios de datos, se comparten productos de la publicación, de la investigación científica, y ya no hablo solo de
artículos de investigación, sino de productos de investigación, y vamos a hablar posteriormente de eso. Se participa en investigaciones de los demás a través de distintos procesos como revisión abierta por pares, y vamos a ver cómo esto se da, y se cambia toda la cultura de trabajo en el ámbito científico. Estos son, en grandes rasgos, los cambios que introduce la ciencia 2.0 o la ciencia abierta. Un poco de datos relacionados con las revistas científicas y datos que no son tan recientes, datos que llevan por lo menos 5 o 10 años de haber sido publicados. Así que el panorama que describo obviamente ha cambiado. Algunos autores, como el que cito en esta diapositiva, afirman que en el mundo para hace 12 años se editaban más de 28,000 revistas científicas en idioma inglés, a lo cual se le agregaban alrededor de 6,500 revistas en otras áreas lingüísticas distintas que el inglés. Dentro de este conjunto hay un núcleo de más de 24, probablemente son más, estos números han cambiado, más de 24 revistas indizados en la base de datos de Scopus, que su grueso son revistas de editorial Elsevier. Podemos ver un panorama donde estamos hablando de miles de revistas científicas, predominantemente en inglés, pero también crece la cantidad de revistas en otros idiomas, y hablamos de revistas indizadas en bases de datos. Esto tenemos que explicarlo en contexto. ¿Por qué es tan importante conocer estos datos, aunque sea no tan recientes? Por distintas razones. Porque nos afectan como usuarios del conocimiento científico y como productores o participantes en el proceso de producción de conocimiento científico en diferentes roles. Será autores, revisores, editores, lectores y etcétera. ¿Cómo la ciencia 2.0 y el estado actual de la publicación científica intervienen para adopción y búsqueda, ante todo búsqueda y luego adopción de nuevos modelos? El modelo tradicional de acceso a las revistas científicas lo conocemos. Incluye suscripción por pago, canje o intercambio de revistas entre distintas entidades que la editan, donación de revistas por las entidades que la editan a bibliotecas, a institutos de investigación que facilitan y requieren su uso. Es el modelo tradicional. El modelo tradicional tenía múltiples desventajas y lo conocemos. Limitaciones geográficas. El canje y donación dependen de unos servicios de proximidad geográfica, servicios postales, un tipo de comunicación. La suscripción depende de un presupuesto, así que tenemos múltiples limitaciones para acceso a las revistas científicas. Los precios de suscripción de 2000 hasta la fecha han ido en una alza permanente, y yo diría un poco vergonzosa, un poco que asusta. De tal nivel han ido en alza los precios de suscripción de revistas científicas. El modelo de negocio de los grandes editoriales, literalmente, no estamos hablando de modelo de negocio de editoriales académicos que también están adoptando algunos rasgos del modelo de negocios de editoriales
con fines de lucro como Elsevier, Taylor and Francis, Sage, Emerald, los modelos de negocios y la alza de los precios de suscripción tornan imposibles las suscripciones, por ende imposible el acceso a las revistas que verdaderamente nos interesan. Pero además, en el modelo de negocios de los grandes editoriales, cada vez más se establecen paquetes preestablecidos de títulos. Te vendo un paquete de X cantidad de revistas. En este paquete puede haber una cantidad de mucho interés y otra de cero interés, pero algunos editoriales son más flexibles y permiten la sustitución de títulos o swapping y otros no, un paquete rígido. Así que tú pagas por lo que utilizas y por lo que no utilizas. Si tienes la posibilidad de sustitución de títulos en este paquete, pues un poquito podrías remediar este problema. Pero si no, se torna un gasto mal justificado de suscripción. Y de esto están sufriendo todas las instituciones académicas a nivel global. No estamos hablando de la UPR, no estamos hablando de una biblioteca específica. Así que estos modelos de negocios y estos precios nos afectan como consumidores de la ciencia. Además, se forma un ciclo, yo diría hasta un poco perverso. Investigamos con fondos públicos. En múltiples ocasiones pagamos por publicar en grandes revistas por distintos servicios que son transparentes los precios y todo, pero no deja de ser un servicio por pago. Lo pagamos o con fondos públicos de un grant o con fondos privados del mismo investigador. Y luego la institución vuelve y paga para que podamos consultar lo que ya hemos publicado. Todos estos modelos, lo único que perjudican son los usuarios finales de la ciencia. Y eso no son solo los académicos. El público mucho más amplio que consume la ciencia es toda la sociedad. Otro problema que nos empuja a estos modelos y nos señala que tenemos que buscar alternativas es el modelo, el costo para mantener activa la publicación de una revista académica en cualquier ámbito geográfico. Y si hay editores en el grupo, saben de lo que hablo. Si la revista es impresa, tengo que pagar para maquetar, para imprimir, para guardar y hacer una serie de desembolsos para diseño gráfico y múltiples otros costos, cada vez más onerosos porque cada vez tenemos menos dinero disponible y aún con limitaciones de acceso para una revista impresa. El Internet posibilita la edición electrónica, con lo cual nos da múltiples oportunidades de hacer accesible y visible nuestras publicaciones académicas siempre y cuando y abarata algunos costos como de impresión, como de distribución de la revista, pero le quitaría costo de suscripción, poco o mucho que le da una entrada. Por eso múltiples revistas prefieren mantener formato impreso y formato electrónico para tener no prescindir por completo de esta entrada económica. Realmente podrían hacer este modelo y podrían hacer otro modelo, pero el costo, si bien se abarata en algún grado con la edición de la revista académica en formato electrónico, trae otro reto, la profesionalización del trabajo del editor. Aunque lo puse en último, no es lo menos importante, yo lo pondría mucho antes, pero como voy en una lógica esbozando todos los factores relacionados con la revista científica que nos empujan a tomar decisiones como comunidad académica, como editores, como
académico responsable de las políticas científicas de una institución, en nuestro caso llámese DEGI, llámese los centros de investigación de la universidad, de todos los recintos, hay distintos centros. ¿A qué le llamo profesionalización del trabajo del editor? Ya no podemos pensar que con 3 créditos de compensación o 6 créditos podemos editar una revista académica. ¿Por qué? Porque para ser indizada, el editor tiene que tener una serie de conocimientos profesionales de cómo crear metadatos, cuáles son los protocolos de interoperabilidad para poder consultar estos artículos de diferentes sistemas y bases de datos, que otros criterios de calidad que están establecidos por distintos índices, como Redalyc, como Dialnet, como Latindex, como Directory of Open Access Journals. Así que tienen que saber de edición de revista, de medios electrónicos, de asuntos relacionados con metadatos, con formatos de publicación que ya no son solo HTML y PDF, tenemos EPUB, tenemos otros formatos. Todo este lenguaje también de identificadores de autores, del impacto de la revista en medios tradicionales y no tradicionales, todo eso requiere una preparación editorial y la solución no son 3 créditos, porque ni siquiera dan para montar una revista, menísimo para hacerlo bien. Obviamente tenemos que pensar en editores profesionales a tiempo completo y es importante que eso lo escuchan los que toman decisiones y hacen las políticas científicas a nivel institucional. Para poder responder a todos estos factores y garantizar un poco la calidad de lo que estamos ofreciendo como instituciones para el mundo. No hay una definición única de ciencia abierta. Existen múltiples definiciones o intentos de definiciones, pero en grosso modo, el anteproyecto de recomendación de UNESCO sobre la ciencia abierta lo define de una manera bastante abarcadora. Se refiere a un concepto, no a un término específico, un concepto general mucho más amplio que combina diversos movimientos y prácticas, lo que ya yo mencioné, con el propósito que el conocimiento, los conocimientos, los métodos que producen estos conocimientos, los datos crudos que dan origen a estos conocimientos, las pruebas científicas que se utilizan para producir los conocimientos y otros elementos del flujo de investigación y publicación científica estén disponibles libremente, estén accesibles para todas las personas interesadas, que se posibilita la incrementación de la colaboración científica, el intercambio de información de diferente tipo en beneficio de la ciencia y finalmente a la sociedad que financia la ciencia y se abre proceso de creación y divulgación de conocimientos científicos a agentes sociales que no pertenecen a la comunidad científica institucionalizada. ¿Qué quiere decir esto? El Open Peer Review es un ejemplo de esto. No necesariamente solo los académicos podemos participar en este proceso. Somos el elemento clave, pero no exclusivo. Y el espíritu de la ciencia abierta. Aquí le traigo otras definiciones que prácticamente dicen lo mismo, que una práctica que posibilita, que abre el espacio para colaborar, para contribuir, donde los datos de investigación, las notas de laboratorio, otros productos son accesibles
libremente, gratuitamente, para ser reutilizados, redistribuidos, reproducidos y pueden dar origen para otras investigaciones. ¿En qué nos beneficia esto como académicos y como la sociedad? Se supone que con estos procesos de apertura de la ciencia se incrementa el rigor de la investigación científica, la famosa rendición de cuentas de qué no pagan y qué producimos y para qué se puede utilizar, además de la investigación científica, la reproductibilidad de la investigación se hace posible porque tengo todo el contexto, cómo llegamos a esto, desde las notas del laboratorio, los métodos, los procesos, los datos y el producto final. Eso me permite conocer el contexto y reproducirlo o reutilizarlo para utilizar para generar un nuevo producto. Esto permite detectar errores, permite evitar sesgos, permite múltiples otros beneficios. Así que es el sentido de la ciencia abierta, es el espíritu. ¿Cuáles son los valores a cuales se basa la ciencia abierta según este anteproyecto de UNESCO que lo define bastante sucinto? El beneficio colectivo. Y estamos hablando de la ciencia como bien público a nivel mundial, la ciencia abierta que pertenece no a un colectivo que puede pagar por leer las revistas y los libros que se producen de nuestras investigaciones o asistir a conferencias, sino a toda la humanidad en conjunto, tanto académica y científica como en general. La equidad y la justicia. La ciencia abierta debería contribuir en gran manera a garantizar la equidad entre todos los investigadores, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, que tengan acceso a todos los medios, datos, artículos, otros productos de investigación y que se permita un intercambio justo y recíproco de productos y procesos científicos. De esta forma se asegura la igualdad del acceso al conocimiento científico a los productores y a los usuarios de este conocimiento científico. Me parece que es un buen ejemplo de equidad y justicia, que en nuestra sociedad humana no se da mucho. Se habla mucho de ellos, pero no necesariamente se ponen en función. Otro valor, la calidad y la integridad. La ciencia abierta, el espíritu de ella es que se debería favorecer la investigación de alta calidad mediante la utilización de múltiples fuentes de conocimiento y disponibilidad de datos y métodos de investigación, no solo para los que puedo pagar, sino que todos que estén disponibles, tanto por suscripción como de acceso abierto. Y esperamos que de acceso abierto sean más. Y eso depende en gran medida de nosotros como académicos y como sociedad. Otro valor, la diversidad. La ciencia abierta se supone que abarca una diversidad de prácticas, de flujo de trabajo, de lenguas, de idiomas científicos, no solo inglés, sino otros, no solo unos métodos específicos, sino todos, de resultados, temas de investigación que se ajustan no solo a los que pueden pagar para financiar las investigaciones y a los temas
establecidos por una agenda científica como prioridad de investigación, sino a las necesidades y el pluralismo epistemológico de diversas comunidades. Y aquí estoy hablando de comunidades que tradicionalmente han sido excluidas y han sido en desventaja, como comunidades indígenas, diferentes países y regiones donde no necesariamente se hacía ciencia a gran escala. De eso estoy hablando cuando hablo de diversidad, que ciencia abierta favorece y debe estar fundamentada a este principio. Y por último, la inclusión, que es un valor fundamental que en búsqueda común de nuevos conocimientos se hace posible participar de manera significativa al conjunto de la comunidad científica a nivel global, así como del público en general y de los actores tradicionales que son los científicos que investigan y que producen ciencia y otros actores no tradicionales. Nuevamente voy a mencionar comunidades como pueblos originarios, comunidades no tradicionales que sí requieren de investigación científica, pueden aportar y pueden ser consumidores a modo inclusivo en la ciencia. Estos son los valores que genera todo esto de lo que acabamos de hablar, que es el espíritu de la ciencia abierta, un cambio de paradigma, y esta sencilla tablita lo representa muy bien. ¿Cómo era la ciencia? Vemos toda la parte, y todavía lo es en gran medida, la ciencia tradicional, la parte roja. La parte roja nos indica que la ciencia era y en gran medida sigue siendo basada en publicar artículos científicos. La ciencia abierta viene con la propuesta que se está llevando a cabo por múltiples actores, introduciéndose en el mundo científico, que es basada a publicar cualquier resultado de investigación. Ya hablamos de notas de laboratorio, ya hablamos de datos, ya hablamos de metodologías, ya hablamos de artículos y hablamos de Open Peer Review, que vamos a ver cómo se da. Quiere decir que se publica el manuscrito y algo pasa distinto con este manuscrito en la ciencia abierta. La ciencia de una ciencia individualista pasa a ser en ciencia colaborativa entre múltiples actores, tanto del ámbito académico como del ámbito social. De una ciencia donde unos pocos tenían acceso a los resultados de la investigación, a una que toda la sociedad tenga acceso a los resultados de la investigación. Y estos resultados pueden ser artículos, monografías, datos abiertos, podrían ser múltiples productos. Así que están disponibles libremente. No hablo gratuitamente porque no necesariamente puede ser gratuito para nosotros como usuarios, pero sí tiene un costo de producción que no pagamos nosotros como consumidores y como sociedad una segunda vez. De una ciencia vertical y especializada, la ciencia abierta pasa a ser una ciencia ciudadana con y para la sociedad y con la participación de la sociedad, de distintos actores sociales. De un sistema de crédito, y eso también es muy importante para los investigadores y para los editores, de un sistema de crédito basado en impacto de las publicaciones, entiéndase, de las revistas. Journal Impact Factor está basado a esto, a impacto de las revistas, a un sistema de crédito basado al impacto del investigador, de una métrica tradicional como factor de impacto o Journal Impact Factor,
a unas métricas nuevas y unos indicadores nuevos de la ciencia, llámele métricas alternativas, llámele otra de cualquier forma, métricas nuevas o métricas alternativas que se enfocan en el investigador y no en la revista. Y eso es algo que también debemos conocer como académicos, no importa en qué rol estamos. Si producimos y consumimos conocimiento o como editores somos puentes entre el conocimiento producido y conocimiento publicado, debemos considerar todos estos cambios. O por lo menos conocerlos e ir dándole cabida en nuestra práctica de trabajo diario. Los elementos de la ciencia abierta, hemos hablado que son múltiples componentes. Acceso abierto. Cuando hablamos de acceso abierto, no hablamos solo de revistas, de artículos. En un repositorio, el acceso abierto tiene dos vías tradicionales, verde y dorada, que pueden ser artículos y pueden ser repositorios institucionales donde se colocan tesis, se colocan artículos, libros, capítulos de libros y otros productos, disertaciones, otros productos de investigación, hasta las grabaciones de los exámenes, que sé que el programa de trabajo social publica la tesis en nuestro repositorio institucional, pero también graba el examen del trabajo de grado, de la tesis en la maestría, en su canal de YouTube. Y la propuesta que le hice en un momento, vinculen en el repositorio institucional estos dos objetos de aprendizaje, porque el examen explica toda la metodología a cual se fundamenta en el trabajo, que no está tan explícita en el trabajo. Así tendremos un enriquecimiento enorme y no hablamos solo de un artículo. Datos abiertos. Cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos crudos, cuantitativos o cualitativos, datos agrupados, datos sin identificadores, pero sí datos crudos ya curados que se publican y datos en completamente distintos formatos. Pueden ser texto, pueden ser Excel, pueden ser GIS, pueden ser de cualquier formato, auditivo, visual, textual, datos que se colocan en repositorios de datos, repositorios como DRIAD, como Zenodo, repositorios institucionales como Harvard Dataverse y cualquier otro repositorio. Así que también los datos abiertos son parte de la ciencia abierta, así como el acceso abierto a todos los productos, software y programas y equipos abiertos. Y cuando hablamos de programas abiertos, pueden ser distintos, plataformas e infraestructuras para la ciencia abierta. ¿Qué engloba eso? Engloba múltiples cosas. Por ejemplo, Open Journal System es una plataforma para hacer revistas de acceso abierto. Open Conference System es una plataforma para montar conferencias de acceso abierto. Open Monograph System y así sucesivamente. Y además, otros programas que no he mencionado. Llegamos a otro elemento de cual vamos a hablar una parte significativa en este taller, la evaluación abierta de la ciencia. Y recursos educativos abiertos. Probablemente muchos de ustedes han visto el movimiento de Open Syllabus System y de otros recursos educativos abiertos. Participación abierta de los agentes sociales. ¿Cómo se da esto? De distintas maneras, que pueden consumir todos estos datos mencionados y productos mencionados como en modo abierto, disponibles en modo abierto para la sociedad,
pero también participando en la evaluación abierta de los productos de investigación científica, aportando al, a la versión final que vamos a consumir todos a través de pre o post publication peer review, open peer review, de distintas maneras. Y apertura a la diversidad de los conocimientos. Los artículos seguirán siendo el vehículo más ágil de investigación científica, pero tenemos mucho más formas. Estamos hablando de humanidades digitales donde hay una enorme producción de conocimiento científico y conocimiento creativo. Estamos hablando de otros conocimientos generados a través de formas más breves como podcast, como vídeos educativos, que son distintas formas y distintos conocimientos que se generan. Para poder visualizar bien la dimensión de la ciencia abierta, le he traído este esquemita que pertenece a un proyecto de la Comunidad Europea que se llama Foster y engloba todos los elementos de la ciencia abierta que en general yo mencioné: acceso abierto, datos abiertos, investigación abierta y reproducible, evaluación abierta de la ciencia, políticas científicas abiertas y transparentes y accesibles, y herramientas de investigación científica abiertas. Y cada uno, nosotros vamos a hablar de algunos específicamente y vamos a ver cuáles 3 elementos vamos a tomar en cuenta en transcurso de lo que resta de este webinar. Pero pueden ver cada componente a qué se subdivide. Por ejemplo, el acceso abierto. Yo hablé de la vía verde y vía dorada al acceso abierto del conocimiento. Datos abiertos. Hablamos no solo de repositorios de datos, hablamos de Open Data Journals, revistas que publican los datos y que fomentan la publicación de los datos, que dan artículos, dan origen de los artículos que se publican en estas revistas. También datos abiertos para ser reutilizables, y ya gestores bibliográficos como Mendeley posibilitan de los datos que se van a reutilizar, citarlos, y los estilos de cita como APA y otros parecidos ofrecen la manera de cómo citar estos datos reutilizables. Así que muchos actores están en la misma página. Lo mismo con la evaluación abierta de la ciencia. Ya no estamos hablando de métricas y impacto abierto, y estamos hablando de Open Peer Review, de apertura del proceso de revisión del conocimiento y de valorización de este conocimiento a través de bibliometrics, altmetrics, webometrics y otras métricas que hacen transparente y público y comprensible y utilizable y reutilizable estos datos y conocimientos científicos. ¿Cuáles elementos de la ciencia abierta interesan en particular los editores? Yo lo tengo marcado con 3 flechas rojas. Estamos hablando de datos abiertos, de la investigación científica, cual publicamos en nuestras revistas, evaluación abierta o Open Peer Review, y acceso abierto a los artículos que publicamos. Estos 3 tienen estrecha relación con el trabajo de gestión
y políticas editoriales. Y no dependen solo del editor, dependen de las instituciones que hacen las políticas científicas, dependen de los comités editoriales, de las entidades y unidades académicas que mantienen estas revistas vivas. El ecosistema de la investigación es complejo. En este esquemita está bien sintéticamente presentado, y si bien la parte derecha tiene que ver con los autores, con los editores, con los revisores, ante todo con los investigadores que son autores, la parte izquierda, nuevamente las tres flechas rojas de este esquema, que son la publicación, la evaluación y la divulgación, tienen que ver estrictamente, involucran los autores, porque el autor es que decide si va a publicar en una revista de acceso abierto y en una revista completamente abierta, o que tiene cierta apertura, pero no está completamente abierta, porque el grado de apertura también lo tenemos que determinar nosotros como editores, como instituciones, como comité editoriales en nuestras políticas institucionales y de las revistas. Pero en gran mayoría las decisiones recaen sobre la política de publicación y de revisión por pares y la licencia de Creative Commons que adoptan las revistas. Así que los editores tienen que ver con estos tres elementos. ¿Qué publican, dónde publican, cómo publican y qué permiten que se haga con lo que se publica y de qué manera esto se haga? La revisión por pares, las definiciones, siempre las hemos conocido tal y como se concebían de manera tradicional. Antes de comenzar, quiero saber si alguien ha hecho alguna pregunta. Si no, sigo con la presentación, y si hay pregunta, me detengo a atenderla. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Gracias. Bien, la revisión por pares es, tal como sabemos, una herramienta de hace mucho tiempo que se utiliza para valorar críticamente los manuscritos que una revista recibe por parte de expertos en este tema o en esta disciplina, que no forman parte del personal editorial, del comité editorial, del comité asesor, de los editores, para evitar conflicto de interés y tener mayor integridad en la investigación científica, con propósito de mejorar la calidad, la factibilidad y la rigurosidad de la investigación científica que ha de publicarse. Es el espíritu y el propósito de la revisión por pares. Es un pilar fundamental de la comunicación científica y un mecanismo que asegura la calidad y la validez de este conocimiento científico. ¿Ha sido criticado enormemente? Sí. ¿Tiene su pro y su contra? Sí. ¿Se puede de alguna manera, no diría burlar, pero de alguna manera sesgar? Podría ser, pero sigue siendo un sistema bastante probado. Y a través de ese sistema se asegura la calidad de las publicaciones científicas, que se puede hacer de dos vías. Un avalúo de corta duración en la etapa de prepublicación por los árbitros designados o por los revisores designados por el editor, que es la forma tradicional, y un avalúo de larga duración en la etapa de postpublicación por la comunidad científica a través de comentarios, citas, artículos de revisión, monografías y etcétera. Esa medición de impacto. Y
¿Qué incluye, qué involucra el acceso, el Open Peer Review, la evaluación abierta por pares? Que se haga, podría hacerse de diferente manera a través de avalúo de corta revisión, avalúo de larga duración a etapa de postpublicación, pero además esta etapa de duración corta de prepublicación se puede hacer no solo de 2 o como mucho 3 árbitros designados, sino de otra manera, con una participación mucho más amplia. Estoy haciendo pausas para tomar un sorbito de agua. Bien, según Public Library of Science, se identifican varios tipos. Aquí veo 6 tipos de revisión por pares. El primer tipo, que es el tipo tradicional, la revisión ciega, donde no se revelan las identidades, si es single blind peer review, se revela la identidad del autor, pero no de los revisores. Si es doble ciega, se revelan, no se revelan las identidades ni del autor ni de los revisores, pero sigue siendo la forma tradicional. Conocemos uno o no conocemos ninguno, es la forma tradicional. Sin embargo, las otras 5 formas de revisión por pares, revisión por pares firmada, colaborativa, portable, publicada, post-publication, son ejemplos de Open Peer Review. La revisión por pares firmada, ambas partes revelan sus nombres, tanto el revisor es un modelo, son modelos distintos. Nosotros podemos optar por cualquiera. Tanto autores como revisores revelan su identidad. Colaborativa, cuando el manuscrito se coloca en la plataforma de la revista, se le asignan revisores tradicionales que pueden firmar o no, dependiendo qué quiere la revista, cuán abierto que sea el proceso, eso depende de la revista, que si firman todos o no firman, se asignan revisores tradicionales, pero también el manuscrito se hace accesible inmediatamente a la comunidad científica y él o los autores pueden nutrirse de los comentarios de un amplio pool, de un amplio grupo de expertos en el área que no necesariamente son los revisores designados, y tomar todos los comentarios y mejorar su manuscrito. Esa es la forma colaborativa. La forma, hay otras formas donde la revista no coloca en su página el manuscrito. Se utilizan plataformas distintas distintas de la plataforma de la revista para la revisión. Y existen múltiples tipos de revisión por pares. Repito, una vez ya salimos del modelo de revisión ciega o doble ciega o triple ciega, ya estamos en el proceso de apertura de la evaluación de los manuscritos científicos, cualquiera de las formas que decidimos. Voy a volver a este tema para dar más información. La revisión por pares abierta, tal como dijimos, es uno de los movimientos, uno de los componentes de la ciencia abierta. Y es un aspecto muy importante de abrir lo que tradicionalmente, el proceso que tradicionalmente era cerrado y confidencial, y de esta manera
incrementar la oportunidad de detectar a tiempo errores, de validar los hallazgos de una investigación no publicada, de incrementar la confianza en los resultados publicados de la investigación científica. Y eso suena poco, pero no es nada poco. Es la esencia de la revisión por pares y es la esencia a cual se basa la ciencia, autocorrección continua. Y a través de Open Peer Review hay múltiples ventajas de los cuales vamos a hablar en un momentito. Quiero hacer una pausa, no para descansar, sino para ponerle un videíto que resume de una manera creo que en menos de 3 minutos, la esencia de Open Peer Review. Ya está en el chat, pero No usted hay no está manera, compartiendo nada. no sé, por alguna razón no se escucha, no importa. Ya tienen el vídeo, lo tienen en la presentación. La idea era, voy a volver a la presentación, la idea era escuchar este vídeo resumido de qué es el Open Peer Review y a qué se basa. De toda forma, voy a seguir explicándolo. Tienen el beneficio de ver este vídeo bastante sucinto y yo voy a seguir ofreciendo. Lamento mucho que no se pudo abrir. Se abre perfectamente, yo lo escucho, pero ustedes no, así que tienen la opción de escucharlo en sus propias computadoras. La definición de Open Peer Review se define nuevamente, no hay una definición única, se define como una sombría que engloba distintas alternativas, distintos métodos alternativos de la revisión por pares, pues, cuyo espíritu es hacer este proceso de revisión tradicional más transparente y más, no sé cómo traducir accountable, un proceso donde cada quien es responsable de su acción, el autor por suya, editor por la suya, el revisor de la suya y la comunidad, amplia comunidad científica y no científica que emite comentarios en el proceso de pre-revisión, de prepublicación y postpublicación, pues tiene su parte, su responsabilidad por ser ya identificada, transparente, participativa, esta parte de la valorización de los manuscritos. Además que una sombrilla de diferentes alternativas, de diferentes modelos de apertura y de diferentes grados de apertura de este proceso de revisión por pares, está abierta a la comunidad académica y al público, no solamente a 2 o 3 revisores designados previamente. Esto tiene un elemento de reeducación. Se dice que de educación, yo diría que de reeducar, todos nosotros reeducarnos como comunidad científica, como prácticas científicas de investigación, de revisión y de participación en los procesos de producción de conocimiento. Porque una vez estando abierta la revisión por pares, si yo emito comentarios, yo participo en este proceso de Open Peer Review. Y hay 2 maneras de hacerlo. La manera tradicional, que podemos abrir un poco más con identificar la identidad, con transparentar la identidad de los revisores, o abrir o hacer un sistema completamente nuevo, abierto a la comunidad interesada en participar, científica,
profesional que también consuma una gran cantidad de conocimiento y puede aportar mucho, y de actores no tradicionales. ¿Cuál de las vías vamos a escoger si solo vamos a revelar la identidad de los revisores o quizás de revisores y autores? ¿O vamos a hacer un sistema completamente distinto o nuevo? Depende del comité de editorial, de la política de edición y gestión de la revista que tenemos, depende de nosotros como actores y participantes en este proceso. ¿Cuál es el valor de la revisión abierta por pares? Enriquece el rigor científico. Participan más gente, más ojos, más mentes, más conocimiento. Así que enriquece además el récord científico de quienes participan en estos procesos, escribiendo manuscritos, comentarios, participando, compartiendo datos, reutilizando, enriquece el récord científico de cada uno de los componentes que participan, honra y hace visible el trabajo de los revisores y de las revisiones, que es muy oneroso, se hace ad honorem y siempre queda como un poco escondido. Yo puedo poner que hice 3 peer review, pero lo sé yo y el editor de la revista y quizás alguien que lee mi informe. Pero para la sociedad esto no queda como parte de mi récord científico y como inversión de tiempo, de conocimiento, de esfuerzo. Ya algunos identificadores de autores como ORCID y como Researcher ID tienen espacio para revelar hasta cierto punto, un poco enriquecer nuestro récord científico, utilizando nuestro identificador como punto de autenticación para revisar un manuscrito. Luego, si la revista adopta estas prácticas, esta revisión aparece inmediatamente en mi récord académico y científico. Si la revista no lo hace, nuevamente queda escondido. Depende de quienes gestionan las revistas. Es una herramienta de educación de las nuevas generaciones científicas y de reeducación de las generaciones científicas nuestras que están acostumbrados más a los procesos y al paradigma tradicional de la ciencia. Es importante educarse y reeducarse porque las necesidades cambian, los modelos cambian, las aspiraciones cambian, y es una propuesta para mayor transparencia, mayor participación, mayor visibilidad y múltiples otras ventajas. La calidad de la retroalimentación mejora en múltiples aspectos, ofreciéndose crítica constructiva y cuidadosa por ser transparente e identificable a la sugerencia, a la crítica, a las soluciones que se ofrecen. Así que incrementa este valor y la calidad de la retroalimentación que recibe el autor de su manuscrito y hace transparente el proceso completo de revisión por pares. El momento que yo someto mi manuscrito, muchas veces yo no puedo sospechar quién lo revisó. Otras veces, por más anónimo que es, se podría identificar la persona, pero el espíritu es de que verdaderamente sea ciego. Sin embargo, la revisión abierta lo hace transparente. Eso puede ayudar a evitar sesgos y puede crear sesgos nuevos, porque tenemos que hablar de lo que aporta, de las ventajas y de las desventajas, y yo voy a detenerme a las ambas, pero hay que presentarlo todos y cada comunidad y cada revista repiensa sus modelos y sus formas en las que quiere hacer las cosas. Los aspectos que aportan a la transparencia del proceso de la investigación, revelar las identidades de autor y los revisores, aumenta esta transparencia.
los revisores pueden ser considerados ya responsables de su evaluación. Eso puede ser puede tener múltiples implicaciones. La forma más cuidadosa de expresarse, más respetuosa, más rápida y múltiples otras. La velocidad, pasar de pares revisores individuales a revisión comunitaria, revisión participativa, acelera en gran medida el proceso de abrir a un grupo de revisores, no a 2 o 3 que a lo mejor están supercargados, a un grupo de revisores capaces que no fueron inicialmente considerados, pero sí fueron disponibles y con deseo y disponibilidad de realizar esta investigación, le agrega velocidad, además le agrega confiabilidad, abriendo la oportunidad a este amplio grupo, a esta amplia comunidad de expertos en el área, de potenciales revisores, de que participan en identificar, en leer los manuscritos, valorizarlo, identificar errores, inconsistencias en la investigación, ofrecer soluciones. Y finalmente, otro aspecto que aporta a la calidad de la ciencia, al proceso de la investigación científica, ofrece oportunidad de mejorar las discrepancias en el proceso de revisión. Si hay dos árbitros y uno rechaza y otro acepta, es una discrepancia. Además, a veces se discrepa no solo en el veredicto final, sino en puntos bien particulares en la revisión, pues con abrir a amplio grupo de revisores, se ofrece la posibilidad de mejorar o de evitar estas discrepancias, evita el sesgo en revisión con la participación de múltiples revisores, porque hay más personas pensando y analizando. El contexto, el abrir, otro aspecto que hay que considerar como positivo, abrir este acceso conjunto al manuscrito, a las preguntas y observaciones de los revisores esbozados en sus reportes que se publican, en caso que es el modelo que tenemos, y a las respuestas de los autores, a toda la comunicación que acompaña el manuscrito, más a los comentarios de la comunidad científica, de expertos externos, además de los revisores tradicionales, nos permite ver el contexto completo de cómo se llegó, cuáles fueron las versiones, cuáles fueron las observaciones, qué fue adoptado y qué no de estas observaciones, y si no, por qué no, cuál fue la argumentación del autor. Todo el contexto para conocer cómo se llegó a la versión que ya se publicó. Inclusive hay revistas y cada vez son más, sobre todo en ciencias, en medicina, donde se sigue con el proceso de post-publication open peer review. Así que este contexto nos da mucho más elementos para valorizar y comprender el conocimiento científico en proceso de producción y publicado ya. Eso es una gran ventaja para la ciencia, para la sociedad y para nosotros como investigadores, porque nos permite conocer otra forma de hacer las cosas, otra manera más constructiva y quizás más correcta de ver nuestros propios errores que a veces trabajando a largo plazo no lo percibimos y pensamos de una forma, pero otras personas piensan de otra que quizás es mejor. Hay múltiples ventajas. La motivación es otro aspecto que aporta. La revisión por pares requiere tiempo y esfuerzo. La revisión por pares oculta no permite que se obtenga crédito, lo permite parcialmente, tal como dije, en nuestros identificadores como ORCID, que algunos tenemos, otros no tenemos, así que puede seguir siendo oculta aunque se realiza y nuevamente aún transparentada en un porcentaje, en una medida, sigue siendo oculta para la sociedad y para el amplio público académico.
al publicar los informes de revisión, una gran ventaja, y asignarle un DOI, un identificador persistente, se convierten en resultados de investigación citables por derecho propio. Así que los comentarios tienen un valor, porque si yo voy a revisar voluntariamente un trabajo, voy a participar en los debates de un Open Peer Review y mis comentarios se convierten en un aporte citable por su propio derecho, por su propio peso, eso motiva y estimula a la comunidad que participa en estos procesos. Y se vincula con nuestro ORCID nuevamente, se debería vincular, que se haga, eso depende de dónde se encuentra la revista en este proceso, y garantiza que el currículo de los que participan como revisores tradicionales y del amplio público esté actualizado automáticamente una vez utilizo este identificador como punto de entrada. Eso economiza un montón de tiempo y además que genera satisfacción que has recibido tu mérito, pero economiza un montón de tiempo además para actualizar nuestros perfiles y eso tenemos que considerarlo. ¿Qué debemos hacer? Conocer y abrir esta discusión. ¿Cuán abierto debe ser el Open Peer Review? ¿Cuán abierto debe ser? ¿Cuál es el grado de apertura que debe tener este proceso de revisión abierta por pares? Identificar solo los nombres de los revisores o identificar los revisores y autores. Publicar además los comentarios de los revisores para que el público lo conozca, pero no permitir al público académico y social que participa en estos comentarios o incluir este público o transparentar todo el proceso de revisión, incluyendo los comentarios y observaciones de revisores, respuestas de los autores, todas las versiones corregidas del manuscrito, 1, 2 y 3, dependiendo cuántas rondas de revisión y de correcciones ha tenido el manuscrito. Y el producto final. La discusión y el grado de apertura depende de múltiples factores y lo establecemos nosotros. ¿Cuáles son los elementos que debemos considerar como editores, como responsables de las políticas científicas institucionales? Los elementos o rasgos que debemos considerar son lo que ven en la pantalla. Identidades abiertas de los participantes. Autores y revisores se conocen quiénes son. Ese podría ser uno de los elementos que abrimos. Abrir los informes de los revisores y hacerlo disponible para consulta. Abrir la participación a la comunidad que está disponible a participar en este proceso de revisión, además de los actores tradicionales que son los autores y los revisores designados. Abrir la interacción. Abrir la interacción entre autores, revisores designados y amplia comunidad que en vivo simultáneamente pueden expresar críticas constructivas, publicar reportes, publicar preguntas y respuestas, posibilitar esta integración e interacción entre todos los elementos. Abrir el proceso de Open Peer Review a través de esta interacción y participación y abrir y publicar la versión final comentada, publicar el artículo en su versión final y los comentarios que siguen. Esos son las formas de abrirlo y hay una última que es la revisión desvinculada. Yo puedo lograr esta apertura a través de una plataforma de revisión neutral que posibilita
todos estos elementos, abre la identidad de autores y revisores, de los informes, permite interacción, permite amplia participación, permite visualizar cómo ha ido cambiando el manuscrito y luego le ofrece un set de revistas donde el autor puede publicar, pero no se circunscribe a una sola revista. ¿Cómo funciona este Open Peer Review según este proyecto Foster de la Comunidad Europea? Lo vamos a ver en diferentes esquemas. El concepto de peer review abierto o ciego. Tenemos los pasos tradicionales que lo podemos ver, los primeros 3 pasos de la izquierda a la derecha. El autor somete el manuscrito, el editor hace el access review si cumple con forma, con tamaño, estilo. Si no cumple, rechaza el manuscrito. Si cumple, lo asigna a varios revisores y se inicia el proceso y ahí podemos ver 2 posibilidades. Hasta aquí tenemos un solo proceso lineal, pero si tenemos el peer review ciego o doble ciego, sabemos cómo transcurre. Se asignan los revisores, se le da tiempo para hacer la revisión, someten los informes, el autor lo lee, contesta, mejora lo que entiende que tiene que mejorar, si hace falta segunda ronda y se llega hasta opciones rechazar con condiciones y finalmente aceptar el manuscrito y se publica. Sin embargo, en el Open Peer Review, lo que se hace, se coloca el manuscrito para la comunidad y tenemos la opción. En caso del tradicional, tenemos una sola opción de revisión por 1, 2 o máximo 3 personas. Para Open Peer Review, de los 1 o 2 o 3 revisores tradicionales, más toda la comunidad que desea colaborar, y si además estos elementos que tenemos a la derecha, revisores publican los comentarios y autores publican respuesta y la comunidad publica toda su valoración crítica y sugerencias, tenemos un proceso mucho más de participación, mucho más amplia, mucho más participativa, mucho más transparente y el resultado, en este caso, puede ser manuscrito, en ambos casos, tradicional y peer review abierto, pueden rechazarse o aceptarse el manuscrito. Pero el resultado, el manuscrito aceptado en peer review tradicional es de una revisión que es bastante limitada. Consiste en 2 o 3 expertos externos y el autor. En caso del Open Peer Review, consiste en un proceso transparente, un proceso de múltiples actores que puede generar mucho más calidad y beneficios en esta publicación. En el Open Peer Review, podemos hacerlo solo con una plataforma donde todo es transparente y podemos hacerlo con un peer review paralelamente, un peer review tradicional y un peer review abierto. Nuevamente, depende de nuestra política de gestión editorial, de la revista y de la política institucional. Siempre habrá revisiones, siempre habrá versiones, siempre se va a asegurar mejor calidad, diseminación mucho más rápida de la publicación de los manuscritos. Un manuscrito para llegar a publicarse pasan 2 o 3 meses de revisión, con buena suerte, a veces son más, que no se conoce este manuscrito, no se conocen los hallazgos. Sin embargo, en el Open Peer Review se coloca una vez sometido y pasado Access Review del editor, inmediatamente se sube en la plataforma y rápidamente se disemina. Se recibe crédito
de todos los participantes en este proceso, tanto comunidad externa como revisores y autores, y se fortalece la discusión y la colaboración científica y nos da ideas de futuras colaboraciones, algo que no se menciona en este esquemita. ¿Cómo transcurre el proceso de revisión abierta post publicación? La discusión puede seguir aún publicado aún publicada la versión aceptada. Usualmente hay plataformas, pueden ver que para cada proceso que yo menciono, para Open Peer Review tienen dos plataformas mencionadas, Winnower y Copernicus Publications. Para Post Publication Peer Review tienen Facultad 1000, que es otra plataforma de la cual le voy a dar un ejemplo en un momentito. Tienen Science Open y tienen Winnower. Así que tienen varias plataformas a través de las cuales se pueden hacer para los editores. Es importante saber si necesitan saber cómo funciona, si tiene costo o no tiene costo, pueden ir directamente a FMIL Research o a otra plataforma, ver cómo funcionan, ver todo, podemos verlo juntos y pueden llevar la oferta a su comunidad académica. Y finalmente, tienen el peer review desvinculado, Poblons, que es una plataforma, Peerage of Science, otra plataforma independiente que reciben los manuscritos, lo pasan por peer review, lo colaboran investigadores independientes, comunidad, todo lo que van a colaborar, y se ofrece a un pool de revistas para publicación. Por supuesto, el autor participa, tienen que saber cómo funciona, los editores tienen que saber cómo funciona para poder utilizar este modelo. Las desventajas, se han mencionado varias y yo voy a identificar tres, no necesariamente son solo estas tres. Número 1, conseguir revisores apropiados. Aquí voy a mostrar algo, voy a adelantarme a los 5 pasos de Open Peer Review que utiliza Facultad 1000 como plataforma. Piden que se sugieren 5 peer review, se comunican con ellos, que lo sugiere el autor, se comunican con ellos, valorizan su currículo, si lo aprueban, se comunican con ellos. Si alguno rechaza ser revisor, el autor tiene que seguir sugiriendo. Esto puede ser oneroso porque no siempre yo puedo saber quiénes son las 5 personas más idóneas para recomendar para mi tema, pero además es una desventaja para investigadores jóvenes que no tienen todavía mucho renombre, mucha experiencia en la ciencia, que esto podría ser desventaja para ellos porque puede crearle temor de que reciban más críticas o que sea represalias por los, sobre todo cuando están transparentes identidades de todos, por investigadores de mayor experiencia, de mayor impacto, de mayor reconocimiento. Así que podría ser un impedimento para conseguir revisores apropiados. Puede incrementar las oportunidades para nepotismo, pero ya hemos visto en peer review tradicional, yo creo que adolecen quizás en menor medida de lo mismo, que puede presentarse oportunidades para nepotismo, es decir, que los autores prominentes reciben un trato diferente en el peer review cuando transparenten su nombre. Igual, eso puede pasar
cuando se eligen los editores, los revisores en un peer review tradicional, puede haber sesgo porque la gente conoce los temas, porque se sabe quiénes trabajan con estos temas en el ámbito. Por ejemplo, si es de América Latina, más o menos uno sabe cuáles son los autores que participan, que trabajan con mis temas, puede identificarse por la forma de que se plantean las observaciones o los comentarios. Siempre hay manera, pero estas oportunidades incrementan con el Open Peer Review y al final se ha observado, estos datos se han sacado de una encuesta de editores, que los revisores tienden a ser más suaves, incluso más tímidos en sus comentarios de revisión cuando son abiertos, que eso no necesariamente es positivo. Ser respetuoso y ser suave y tímido no es lo mismo. Ser respetuoso, una ventaja. Ser suave y tímido en cuanto a ofrecer una crítica justa y constructiva, no necesariamente puede ser beneficioso. Pero esos son principales desventajas que han señalado los editores encuestados que ya han utilizado estos modelos en sus revistas. ¿Cuáles consejos se pueden emitir para implementar revisión por pares abierta o Open Peer Review? Primero, que el comité editorial y los editores fijan sus metas bien claras y concretas y realistas, ante todo. Segundo, escuchar sus comunidades de investigadores, hacer una comunicación, plantearse un intercambio de ideas con la comunidad de investigadores que publica, que les sirve de revisores, que conocen perfectamente sus identidades y los escuchan y toman en cuenta lo pro, lo contra, los temores, las ventajas y ajustan las metas de ser necesario. También planificar la capacidad tecnológica y los costos necesarios para inmiscuirse en un proceso como este. Si necesito plataforma, si necesito cambiar el proceso o el formato de edición de mi revista, mis políticas, tener suscripción para una plataforma que hace revisión desvinculada o tener un plugin para revisión abierta de mi propia revista, si es que existe, o cambiar de plataforma. Todo eso requiere costos y requiere capacidad tecnológica. Ser realistas en todo el proceso, establecer prioridades y pasos para realizar. Quiero estas metas y los pasos y prioridades lo tengo de esta forma. Primero, segundo, tercero y los pasos para lograr el primero son tales, los de segundo tales. Muy recomendable establecer espacio, aunque sea pequeño, para iniciar a practicar revisión abierta por pares, aunque sea auscultando la disponibilidad de abrir la identidad de revisores o de abrir la identidad de revisores y autores. Ya es un paso que no es imposible, es un paso que lo puedo lograr inicialmente a través de ORCID y posteriormente ampliarlo a una plataforma. Posteriormente, quizás incentivarlo, además de la identidad, compartir los comentarios o compartir los comentarios y la interacción con los autores, ir paso por paso estableciendo prioridades, pero comenzando a practicar con pasos pequeños. Si nunca comenzamos, nunca sabremos. Si nunca hacemos escuchar la comunidad y plantearle bien qué queremos y por qué lo queremos y cuáles son las ventajas, pues no va a haber cambio, porque de antemano no hemos hecho ningún esfuerzo de que se dé este cambio. Comunicar más y mejor el modelo que vamos a adoptar, por cuánto tiempo, cómo este modelo se va a ir ampliando o mejorando si ese es nuestro
propósito, cuáles serán las prioridades, cuáles serán los elementos a desarrollar, cuál será el nivel de apertura que queremos lograr a corto, a mediano, a largo plazo y cómo vamos a ir evolucionando en este largo plazo. Obligatoriamente considerar evaluar los resultados en cada paso y hacer los ajustes necesarios y no solo hacerlos, divulgarlos a la comunidad de investigadores, a la comunidad académica, a los policy makers de la institución, a todos que de alguna manera intervienen con las revistas que estamos editando y aceptar que los cambios toman tiempo, que crean resistencia y que hay que trabajar con todo eso, con tiempo y con los temores, las reservas, las resistencias, los rechazos, porque algunos comienzan con temor y luego comprueban que no había que temer, otros con reservas, pero hacen el primer paso y otros lo rechazan. Vamos a tener de todo. Ahora, le quiero mostrar, antes de finalizar, unos ejemplos de Open Peer Review. Espero poder abrirlos y el resultado. Tienen ejemplos de Open Peer Review de Faculty Mill y de Foster y tienen un artículo ya revisado post publication Open Peer Review. Quiero que ustedes vean cómo se visualiza en la práctica todo esto. Así que voy a ir abriendo los enlaces uno a uno y ustedes me dirán si se ven o no se ven. Primero voy a abrir. A ver, ¿se ve el proceso de Open Peer Review de Faculty Mill? Sí, sí se ve la página. Ok, eso es una página. Si le interesa, al final comparto la referencia más todos estos videitos que le tengo que lamentablemente no pudimos ver, más toda esta página que utilizo para ejemplo, le dan mucho conocimiento que en 2 horas no se puede mostrar, pero sí implica lectura, le da mucho conocimiento a autores, editores y revisores. Ven que a la parte derecha le pregunta, ¿usted es un revisor? Explora y aprende. También, ¿qué debemos saber en cada proceso? Y pueden ir mirando los pasos de Open Peer Review, cómo transcurre cada cual. Tienen múltiple material, tienen recursos adicionales de Open Peer Review en el menú que pueden ver. Así que tienen diversas maneras de educarse y de conocer. Voy a minimizar, a cerrar esta página. Ahí tienen todo sobre este proyecto y todos los recursos que Foster ofrece como proyecto de la Comunidad Europea en cuanto a planificación y políticas científicas desde Open Science, el esquemita que yo le mostré hace un momentito, múltiples recursos más, handbook, Open Science Training Handbook, múltiple, cada cual le lleva a múltiples recursos adicionales que le permiten conocer más y más información sobre el Open Peer Review y al final le quiero mostrar, el resultado de, de, del artículo revisado de manera abierta. Ok. Estoy abriendo.
Se lo voy también a compartir como enlace. Copy. Para que ustedes pueden descargarlo y pueden verlo personalmente. Ahora yo lo voy a compartir también. Ok. Share. Window. ¿Lo ven? ¿Ven el recurso de Open Peer Review de Facultad MIL? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Lo que sí quiero que presten atención, tienen el artículo, está el autor del artículo, el título del lado izquierdo, tienen posibilidad de hacer download, conseguir PDF, HTML, exportar, hacer todo lo que van a hacer y todas las métricas, cuántas personas lo vieron, cuánto lo descargaron y todo. A mano derecha tienen Open Peer Review. Tienen 4 revisores marcados con verde y le dice la versión 1 cuánto la revisaron, cuánto se invitaron y cuánto la revisaron. La versión 2, cuándo se revisó, quiénes y cuánto la revisaron. ¿Quiénes más abajo? ¿Quiénes fueron los 4 revisores? Richard Walker, Theodora Bloom, y así sucesivamente. Los comentarios. Todo está transparente, pero si le dan Get PDF, a ver si me permite mostrarlo. ¿Ven los cambios que estoy haciendo? Sí, se ven. Perfecto. Ahí tienen el PDF que yo acabo de generar de este artículo. Está toda la información en qué fecha, qué versión se revisó y por quién se revisó. Pero además, le dan toda la información de conflicto ético, todo lo demás. Lo que yo quiero llegar, el artículo en sí ya lo tenemos, pero aquí tienen Open Pre-Review Manuscript, Open Final Version Comments, revisiones durante el proceso, antes de revisión tradicional, revisión final, tienen toda la información de los revisores, la plataforma, cada cual de revisores, donde emitió comentarios. Ahí están todos los comentarios de Emily Ford, de qué universidad, en la introducción, en el background, en metodología, en los resultados, en la discusión, en la conclusión, en los hallazgos. Y así siguen con lo demás y están además preguntas y respuestas. La comunicación completa entre los revisores y el autor. Este resultado no contextualiza en el proceso de revisión y nos contextualiza en cómo y por qué se publicó. Así que, déjame ver, no quiero abrir esto. Quiero abrir otra cosa. Esa es la manera de la que se visualiza el Open Peer Review. Ahora volvimos a la presentación. ¿La pueden ver? Sí, se ven. Perfecto. Esos son los ejemplos que yo quería ofrecerles para que tengan una idea. Ok, hablamos del peer review. ¿Dónde puedo aprender más? Tienen las dos opciones de FMIL Research y Foster. Tienen mucho más recursos que lo van a ver mencionados en las referencias, pero además tienen bastante referencia, toda la que yo utilicé, pero además hay mucho más información disponible sobre el Open Peer Review. Pueden ir curioseando
en las presentaciones, si ven que las plataformas que mencionan están como hiperenlaces, pueden ir leyendo y educándose como investigadores, como revisores y editores, de tal forma que le sacan máximo provecho y cuando deciden de hacer los cambios, cualquiera que sea la versión que adoptan, estar preparados de consultar comunidad, de convencer, de explicar, de aclarar dudas, de asegurarse revisar nuestras políticas, de ofrecer las herramientas tecnológicas para realizar lo que propongo y todos los demás pasos que implica este proceso. Yo he terminado, tenemos 14 minutos según mi reloj para dudas, preguntas y comentarios. Tienen mi correo electrónico, yo voy a apagar la presentación porque no tengo más nada que agregar. Voy a abrir mi cámara para que no sea tan anónima. Y le invito a dudas, a preguntas. Hay mucho que aclarar todos, no solo yo, todos nosotros. Yo misma estoy educándome, ofreciendo, conociendo talleres y asistiendo a otros de capacitación, pero me he hecho la pregunta. ¿Y si yo tengo que someter un manuscrito a completamente open peer review, estoy lista? Y me respondo, no sé, depende. ¿Y de qué depende? Pues si estoy tan segura, ya tengo la primera duda, que puedo aguantar toda la crítica, si estoy tan segura que las críticas van a ser justas y respetuosas, si estoy tan segura de no sé qué otra cosa, ya comienzan las dudas. Así que nuevamente, tengamos la fortaleza, el tiempo, la persistencia y la sabiduría de comenzar por alguna parte, aunque sea modesta, y tratando de ser los agentes de cambio. ¿Dudas o preguntas? Camil, Buenos días todavía. Ya conocía un poquito del tema, pero la presentación ha estado excelente, sobre todo con los recursos que mostraste. Pencoba, te pregunto, ¿hay alguna revista académica en Puerto Rico que ya está utilizando este tipo de revisión y publicación? yo no he encontrado ni una. Si hay alguna, probablemente no lo hace transparente, lo hace de una manera, no he revisado, esta parte no la puedo contestar completamente segura porque tengo que ver si algunos utilizan ORCID para revelar las identidades de los revisores. Tengo que coger, y eso es una tarea que no puedo hacer porque tengo demasiado trabajo y muy poco tiempo. Tengo que coger la lista de artículos publicables y la lista de revisores, o mejor dicho, la revista puede que no me la proporciona, tendré que coger la lista de todos los investigadores del recinto e ir mirando en ORCID si hay algo reflejado. No he tenido esta oportunidad. Muchos investigadores en el recinto no tienen ORCID. Yo hice este trabajo, esto está en proceso, este trabajo de investigación, y eso se demostró que menos de 30%, casi 20%, 25% tienen ORCID. Así que más bien he visto que investigadores del recinto participan en revistas que transparentan su labor como revisores, pero en otras revistas de química, de American Chemical Society, de recinto no he visto ninguna. De UPR completa no sé, pero realmente no hay tantas revistas activas fuera de la universidad. Está Puerto Rico Health Science Journal de Ciencias Médicas. Dudo que lo hayan hecho, recién no lo he mirado. Hay un par de revistas de Calle, de Ponce. Se puede hacer esta investigación, recientemente volver a revisar, pero por lo menos lo que yo he revisado hasta previo al taller no he visto este cambio.
Muchas gracias. Eso quizás hay que, para un poco aportar a la duda, Camil, quizás hay que decidirlo como comunidad, hay que decidirlo como institución. Queremos hacer los primeros pasos y a partir de ahí tratar de motivar las revistas. No sé si se hace de esta forma o alguna revista, fórum empresarial, a la cual usted es la editora, siempre ha sido una revista bien de vanguardia, quizás puede comenzar a hacer pininos y motivar los demás. Eso habrá que hablarlo como grupo y yo pensaba que estos foros conducen a ese tipo de discusiones y de decisiones. Pues I on board. Vamos a ver qué se logra. Muchas gracias. Ok. Veo agradecimientos. Gracias a todos ustedes. El tema es amplio, el tema es complejo. Tenemos que seguir educándonos y si hay dudas y preguntas que podemos ayudarnos a contestar uno a otro, siempre tengo que mencionar el nombre de doctor Carlos Suárez, que se ocupa de la revista de toda la UPR y a cual asistimos con mucho gusto. Igual la doctora Claudia de Souza, que quizás conocen menos, pero trabaja mucho con acceso abierto y veo que está entre los participantes, es profesora de FASI y junto con doctor Carlos Suárez hacen mucho por el acceso abierto. Y igual yo colaboro con todo lo que es posible, así que tienen por dónde comenzar y con quién discutir dudas o sembrar nuevas, porque a veces nosotros en lugar de resolver sembramos más dudas, pero el deseo es de que colaboremos mutuamente y que logremos que el conocimiento sea accesible y visible para muchas personas. Gracias a todos. Casi horas de almuerzo, lo que no hemos cocinado, no sabemos qué vamos a hacer porque estamos en casa por la avería en el recinto, pero lo solucionaremos de alguna manera. Muchas gracias a todos. Gracias a SEA por ser tan atento a comentarios, a preguntas. Y espero que nos veamos en el próximo taller para editores que va a ofrecer doctor Carlos Suárez, si no me equivoco, en 1 o 2 semanas.